Entiendo lo que, te atraviesa el cuerpo, digamos, en un momento como este, pero más allá de la fe que profeses, preguntarte qué lectura, ¿no?, se hace en función de este cierre de una era de pontificado y el comienzo de una que viene, ¿no? Sí, sin duda, es uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia, va a ser recordado como tal, va a ser recordado como uno de los papas que va a pasar a la historia por su programa de reforma, y cuando decimos de reforma integral, ¿no?, porque reformó tanto cuestiones institucionales de la Iglesia como también cuestiones que tienen que ver con la cercanía de la Iglesia hacia la gente, hacia los más pobres, los más descartados, volviendo a darle a la Iglesia un gran espacio para salir de la Iglesia, del encierro, si se quiere, de pensar que la Iglesia es un grupo reducido de personas, puertas adentro, para estar en la calle, ¿no? Pastores con olor a pueblo y a calle. Más literal que eso no se nos ocurre, ¿no? Hoy se resumió en la homilía la misericordia, la reconciliación, el encuentro entre los pueblos y en especial también el vínculo interreligioso. Vemos a muchos patriarcas, representantes de otros credos. ¿Ese es el principal legado de este pensamiento de Francisco? Sí, una de las claves para entender el magisterio de Francisco es la misericordia, ¿no? Que uno diría, bueno, pero todos los papas de alguna forma lo dijeron. Sí, pero Francisco lo hizo su clave de interpretación para todo el magisterio, ¿no? Todo el tiempo Francisco nos recordó que Dios es misericordia y que nos ama con ese amor, ¿no? Que nadie, por más terrible que haya hecho, nunca es su última acción, ¿no? Porque estamos todo el tiempo justamente con posibilidad, con la gracia de Dios, de ser perdonados y de poder salir adelante y modificar nuestras vidas para transformar el mundo. Es importante, Agustín, esto que mencionás, porque dentro de nuestro pensamiento como argentinos, ¿no?, porque en estos días se destacó que a lo mejor fuimos muy chiquititos en la lectura que hicimos de lo que significaba que un argentino llegara a ser papa líder de tantos y tantos millones de fieles. No entendíamos o no se entendió muchas veces por qué siempre estaba con el que, a criterio del que iba por la buena senda, estaba por la mala senda, ¿no? Y me parece que en algún punto lo estás explicando desde el estudio teológico que has hecho. O sea, digo, de hecho hoy va a haber presos esperándolo, ¿no? Yo siempre digo, cuando escuchaba gente que por ahí lo criticaba así de forma tan furibunda, sobre todo dentro de la Iglesia, digo, recordar que Francisco, lo que te molesta no es Francisco, lo que te molesta es el Evangelio, ¿no? Francisco lo que nos recordó justamente es de qué forma Jesús se acercaba verdaderamente a los descartados, ¿no? Y eso incluye a los que la sociedad descarta, a los que por ahí el status quo descarta, a los que la religión muchas veces descarta, pero sobre todo a los que descartamos porque nos consideramos que somos los dueños de la verdad y de la moral, ¿no? Y por eso andamos juzgando y condenando a los demás. Por ejemplo, cuando se hablaba de la cuestión de la homosexualidad, de los presos, de cuestiones que uno dice, bueno, gente que la sociedad tiende a condenar o a juzgar, bueno, con más razón, ¿no? Jesús mismo lo hacía, ¿no? Jesús mismo iba a esos que la sociedad tenía por condenados, ¿no? Fue un papa en medio de la gente con el corazón abierto hacia todos. Un pasaje de la homilía que compartíamos en esta transmisión histórica, despedida de Francisco. Y retomo la pregunta de Mariel, porque creo que es muy importante, en especial por, quizás a título personal, lo injustos, lo ingratos que somos los argentinos a veces, ¿no? ¿Tomamos realmente dimensión? Retomo esa pregunta, ¿no? De que Francisco llegó desde la Argentina, que Jorge Bergoglio, incluso desistiendo volver al país, ¿nos estaba dando un mensaje? Sí, creo que en ese sentido a veces se usa mucho la palabra histórico, ¿no? Veo que muchas veces en muchos lugares se dice, bueno, esto es un acontecimiento histórico. Realmente Francisco es un acontecimiento histórico, es uno de los papas más importantes para la historia de la Iglesia, y creo que en ese sentido tendríamos que tomar conciencia de no solo de sus palabras, pero también de sus gestos, ¿no? Si vino o no vino a la Argentina, consciente o inconscientemente, igual es un gesto, ¿no? O sea, si lo hizo consciente o lo hizo inconsciente, creo que igual nos tiene que decir algo, ¿no? Y en buena medida esto lo que nos puede decir es, bueno, mientras haya guerras intestinas no vuelvo, ¿no? Un poco lo que hizo San Martín, lo que hizo el padre de nuestra patria, ¿no? Dice, mientras haya guerras entre hermanos, yo no vuelvo, ¿no? Bueno, pero me parece que eso un poco también nos enseña, ¿no? Ahí vuelvo con Agustín
porque quiero retomar ese tema en el medio de esta ceremonia, pero contarles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pablo, ya se reunió con el presidente de Ucrania, Zelensky. Esto fue antes del funeral y esto lo confirmó la Casa Blanca hace instantes. El director de comunicaciones, Stephen Young, dijo que ambos mandatarios se reunieron en privado hoy y mantuvieron una discusión muy productiva. Recordemos que Trump llegó al Vaticano acompañado de Melania Trump y bueno, está ahí en primera fila y hace minutos veíamos un apretón de manos, por decirlo de esta manera, muy significativo con Emmanuel Macron, en el medio de la liturgia al aire libre. Es real que es un funeral, es real que es un contexto que quizá no sea el ideal, pero bueno, están allí los líderes del mundo y pensaba que durante estas horas, ¿no?, más allá de la presencia de cada uno de ellos, quizás se esté dando el deseo de Francisco, ¿no? El rezo permanente, no solamente de él, sino de tantos hombres de la Iglesia, de, bueno, vayamos por la paz, intentemos que nuestras relaciones y este mundo globalizado vaya camino a lo que tanto deseamos, Agustino, ¿no? Tal cual, digo, ¿quién en el mundo hoy tiene la fuerza como para congregar a personas tan distintas, inclusive tan importantes, si se quiere, ¿no?, a nivel mundial, y tenerlos todos ahí, ¿no?, uno al lado del otro, casi como obligándolos a la paz, ¿no? La fuerza que tienen muchas veces las religiones, ¿no?, para la construcción de la paz, ¿no?, inclusive después de muertos. Bueno, Francisco Claro. lo logró, ¿no? Bueno, recordemos, Pablo, que el último encuentro que tuvo Zelensky con Trump fue realmente, algunos lo calificaron de emboscada incluso, porque fue muy feo lo que, digamos, el trato que se le dispensó al presidente ucraniano, ¿no? Con lo cual, bueno, la reunión ya se concretó. Es un giro de 180 grados, sin lugar a dudas, con respecto a ese primer encuentro al que hacía referencia Mariel. Reunión muy positiva, muy productiva. Son los dos títulos de este encuentro, que también es el título del día, ¿no? Y también un legado, ¿no? Elegir el día de la despedida de Francisco para sellar un acuerdo posible de paz. En Ucrania, recordemos que en febrero último, Agustín, Mariel, se conmemoró el tercer aniversario, trágico por cierto, ¿no?, de la invasión rusa inicial y luego la guerra con Ucrania. Y un detalle en términos numéricos, que el propio Trump lo decía antes de subirse al avión rumbo a Roma: mueren 5.000 soldados por semana en este conflicto bélico, y eso se tiene que poner fin, ¿no? Como que tienen que ponerle un cierre a este conflicto que ya lleva 3 años. Agustín, en la película que vuelve a ponerse ahora en plataformas y demás, Cónclave, quien hace de lo que sería el camarlengo aquí en estas ceremonias reales que estamos viendo, menciona que uno de los pecados al que más miedo le tiene es la certeza, ¿no? Porque cuando uno da algo por hecho, no tenés lugar a dudas, y que la duda genera justamente que exista la fe. Y a mí me pareció muy interesante trasladártelo en función de esto, ¿no? De, bueno, como creyente o como católico, muchas veces por ahí se puede cuestionar determinada actitud del Papa. De hecho, lo hemos hecho, Pablo, lo decíamos recién, sobre todo en la cuestión política, pero quizá porque teníamos certeza de que lo que está bien es esto y no nos permitíamos dudar de que quizá sea mucho más amplio, ¿no?, el amor del Papa, el amor que tiene que profesar justamente quien dirige la institución. Sí, muchas veces decía el famoso, nos aferramos a las seguridades, ¿no? Francisco, ya como arzobispo de Buenos Aires, nos decía que un gran mal en la iglesia es el famoso siempre fue así, ¿no? Bueno, pero esto siempre se hizo así, entonces lo vamos a repetir de esta forma, ¿no? Porque nos quedamos en las seguridades, nos quedamos en lo cómodo. Y siempre digo, el Evangelio, y Francisco fue un experto en esto, el Evangelio no te deja cómodo, ¿no? Donde vos sentís que estás tranquilo, que estás cómodo, que estás quieto, eso no es cristianismo, ¿no? El cristianismo justamente nos pone siempre en camino para salir al otro, porque lo fundamental en la fe cristiana es el nosotros, ¿no? Es el otro, ¿no? No existe el individuo, existe el nosotros, existe el ir hacia buscar a los que más están sufriendo. Entonces, en ese sentido, tener dudas es hasta positivo, porque la duda justamente es la que te permite profundizar el camino de la fe, ¿no? En general, cuando creemos que nos las sabemos todas, es cuando más empezamos a fallar en este camino. Y Francisco justamente lo que hizo fue soñar una iglesia que sea
de puertas abiertas, ¿no? Una iglesia que verdaderamente le dé lugar a todos. Después arreglamos los problemas, ¿no? Después puertas para adentro, vemos cómo vamos resolviendo y acompañando a las personas en sus caminos, ¿no? Pero recordando que la iglesia no es el espacio para los perfectos, sino el espacio para los que van construyendo y queriendo ser mejores cada día. Y en esa construcción y ser mejores cada día, la Iglesia Católica es una institución de más de 2000 años, con sus vaivenes, con sus contradicciones, hecha por hombres también hay que decirlo, ¿no? Por seres humanos que se confunden, que se equivocan. Y muchos especialistas, Agustín, decían en la última semana que viendo esta imagen, ¿no? Esta imagen de la Plaza San Pedro, del funeral de Francisco, de la exequia final, tenemos un detalle, un indicio, un anticipo de lo que será el propio futuro de la Iglesia, ¿no? El próximo pontificado. ¿Qué ves a partir de esta imagen? Primero que no la tiene fácil. El próximo Papa no la tiene nada fácil, sea quien sea, de la corriente que pueda ser. No la tiene fácil, es muy difícil ser el Papa después de Francisco. Creo que es casi inevitable, ¿no? Recordaba que en mucha menor escala pasó algo así cuando fue Juan Pablo II Benedicto, pero con Juan Pablo II no aparecían muchos ese tipo de expresiones. La comparación permanente. Inevitable, ¿no? Claro, sí. Y pienso esto, que en buena medida Francisco deja una iglesia consolidada, una iglesia estructurada. Por los próximos 50, 100 años la iglesia está estructurada, no es para nada la iglesia que recibió, la iglesia que deja una iglesia consolidada como decía, por los próximos 50, 100 años. Entonces más bien, yo más que preocuparme por los problemas internos de la iglesia, más bien diría que van a estar viendo los problemas externos, ¿no? Cómo la iglesia tiene que estar hacia afuera. Francisco mismo lo decía, ¿no? El problema no es que lo dejemos entrar a Jesús, el problema es que lo dejemos salir, ¿no? El problema es que cómo hacemos para que la iglesia deje salir a Jesús para el encuentro con el mundo. Y hoy en un mundo, como ustedes mencionaban recién, tan convulsionado, en conflicto bélico y demás, creo que los cardenales van a mirar mucho eso, ¿no? Cómo se para la iglesia frente al mundo. Igualmente, Agustín, creo que es importante que el próximo Papa, digamos, continúe hacia adentro, si bien coincido con lo que vos exponés, con lo que fue marcando el Papa Francisco, desde lo que fue la intervención al Banco del Vaticano hasta, un montón de otros hechos que se han denunciado desde la fe y desde los abusos de la Iglesia hasta las cuestiones administrativas. De hecho, hay uno de los cardenales, Pablo, que después vamos a abordar, que todavía cree que tiene derecho a voto y en realidad el Papa le dijo que no, porque justamente fue denunciado en su momento, había sido un estrecho colaborador por administrar mal la institución. Entonces me parece que eso también, que no vuelvan los lujos en los que vivían muchos de ellos, ¿no? Francisco, en este proceso de reformas internas en lo institucional vaticano, hizo muchísimos avances y muchísima normativa. Entonces hay muchas cuestiones sobre las que ya no se puede volver atrás, ¿no? Es decir, uno podría volver atrás, sí, pero es muy difícil, digamos, ya no es otros siglos pasados donde además todo era mucho más puertas adentro, más secreto y es todo más público, más dialogado, más conocido. Entonces, en buena medida, Francisco dejó consolidada no solo la reforma de la Iglesia en el día a día, que nos puede tocar a cada uno cuando está en su parroquia, sino también la Iglesia estructuralmente hablando, sobre todo en el Vaticano. Y en eso las cuestiones normativas ya avanzaron muchísimo y hoy ya no hay prácticamente lugar, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, los abusos y demás, está muchísimo más controlado que la iglesia que él recibió, ¿no? Que ciertamente no había estos avances tan puntuales como los dejó Francisco, ¿no? Y en ese punto, Agustín, ¿imaginás un pontificado próximo de transición? Es decir, me refiero a un Benedicto XVI que sale de un Papa San Juan Pablo II, que fue estelar, por cierto, en el siglo XX, y un Francisco I que puede llegar a opacar, ¿no?, al próximo Papa, ¿no? ¿Imaginás un papado corto de transición esperando a ese gran Papa que podría ser un próximo Francisco? Sí, el de Benedicto XVI no se esperaba que fuera de transición, fue que él mismo dijo, bueno, hasta acá, no lo puedo resolver, y creo que también es muy humilde en ese sentido, ¿no? Saber que él dice, bueno, yo estos problemas no los puedo resolver, y doy un paso al costado, reivindicar también aquello, ¿no? Decir, bueno, esto no puedo, ¿no? Estos problemas no los puedo afrontar. Y sí creo que van a tratar de buscar un Papa que pueda un poco continuar el legado de Francisco, no necesariamente de su misma línea o de sus colaboradores más inmediatos, pero sí alguien que pueda asumir la tarea que Francisco dejó para la Iglesia, porque hoy en día se trata de eso, ¿no? De aplicar todo este proceso de reformas que Francisco dejó, ¿no? Sí, es posible que se busque a alguien que pueda continuar un poco estos procesos de cambio, ¿no?
Pablo, completarte la información que hablábamos recién, me refería al caso Becciu, ¿no? Aparentemente, lo revela ayer Elisabetta Piqué en La Nación, el Papa habría dejado 2 cartas que cerrarían este escándalo y se las habría dado a conocer Pietro Parolin, ¿no? Le habría mostrado al purpurado las cartas en donde, bueno, Bergoglio confirmaría la exclusión del cónclave, que es importante en función de si está o no habilitado. Él cree que sí, él quiere hacerlo, pero bueno, eso será para más adelante. Estamos en plena despedida. Este rezo se hizo cuando llegaba el cuerpo en el féretro de Francisco a la basílica, y ahora se reitera, ¿no? En donde se van invocando a todos los santos, ¿no? En donde se le pide a cada uno de los santos, presten atención, es muy lindo que recen por él, ¿no? Y en ese rezo por él, quiero retomar esta idea del corazón abierto hacia todos, hacia el afuera, hacia la periferia, que también es un legado de Francisco, Agustín. ¿Te imaginas una iglesia más humana? Porque hoy vamos a ver en el cortejo fúnebre, a paso de hombre, a cientos de miles de personas. Y creo que un detalle, Agustín, Mariel, tiene que ver con la composición de ese público, en especial los más jóvenes. Hay una iglesia que recuperó a los más jóvenes que habían sido explícita, implícita, consciente o inconscientemente excluidos por administraciones anteriores. Hay una recuperación de fieles, no digo en cantidad numérica, digo en los valores tradicionales. Sí, creo que sí, de vuelta, no sé si se refleja exactamente en lo numérico, como decías, en cantidad de fieles y demás, pero sí en el protagonismo que toman los jóvenes. Las reformas que Francisco hizo están más pensadas para las próximas generaciones, ¿no? El gran tema de Francisco, la gran herencia para la Iglesia es la sinodalidad, y la sinodalidad sobre todo está pensada para que construyamos una Iglesia hacia el futuro, ¿no? Inclusive digo, no creo que yo vea la Iglesia que Francisco dejó ya asentada trabajando, ¿no? Yo creo que es la Iglesia que van a heredar mis hijos, es a donde tenemos que apuntar, ¿no? Si los más grandes, digamos, tienen más resistencias, es más entendible, porque la idea es no soltar determinados privilegios o determinadas formas, que es muy difícil, ¿no? En determinadas personas, en determinadas culturas, pero a los jóvenes no. Hoy más que nunca tenemos que ir a buscar a los jóvenes, a contarles quién fue Francisco y qué iglesia les dejó, para que sean ellos los protagonistas. Bueno, por eso las redes ayudan y mucho, ¿no? La verdad es que los más jóvenes van a tener también, más allá de la tele y de gente que divulga como vos, Agustín, la posibilidad de verlo, de escucharlo, de entenderlo. Tuvo un encuentro con humoristas de todo el mundo a propósito de lo que contábamos, de que él destacaba mucho, creía mucho en el buen humor. Y referido a los jóvenes, aunque quizá, digamos, no sean tantos, pero sobre todo a las nuevas generaciones, en un contraplano recién se veía una bandera, ¿no? LGBTQ+, del colectivo. Con lo cual, digamos, ahí esto habla, ¿no? de esa apertura como hijos de Dios, como tantas veces dijo, ¿no? Una cosa es por ahí la iglesia institución, que quizá el sector más conservador intente ahora en adelante retomar. Otra cosa es esto que